Dios les bendiga. Bienvenidos Amén. a un espacio más de Mujeres de Fe. Hoy en este 2026 iniciamos nuevamente nuestro podcast en compañía de una hermosa dama, nuestra hermana Isabel González. Gracias, hermana Isabel, Amén. por permitirnos este bonito espacio. Y bueno, iniciamos con una pregunta bastante característica de nuestro podcast, y es: ¿quién es la hermana Isabel González? Bueno, una humilde servidora del Señor Jesucristo. Amén, mi hermana Isabel. Cuéntenos, mi hermana Isabel, ¿usted es madre? Sí, señora, yo soy madre de 2 hijos. Hermana Isabel, ¿recuerda usted cómo conoció al Señor Jesús? Bueno, mayormente lo conocí al Señor. Algo tenía conocimiento. Sí, había ido un poco a la iglesia y mi mamá nos predicaba a nosotros, pero en sí conocer al Señor causa la enfermedad de mi madre. Yo la paseaba en las calles, en los pasillos del calle Sierra en Punto Fijo, y entonces yo oía a mi mamá predicándole a los enfermos. Y bueno, causa eso, empecé a leer la Biblia en mi casa. Fueron 4 años que duré orando, porque al empezar a leer la Biblia empecé a orar, a pedirle al Señor que me ayudara, y entendí que sin Dios la vida era vivir en un cielo, que no tenía sentido. Nada, porque ¿qué sentido tiene la vida sin? Amén. Amén. Cuéntenos, mi hermana, ¿a qué edad conoció al Señor Jesús? ¿Cómo fue ese proceso para bautizarse? De 37 años, y a los 40 empecé a acercarme a la iglesia, porque vivía lejos, no vivía en la ciudad, vivía en un campo. Entonces ya empecé por ahí cada 2 meses a ir a la iglesia, y empecé a dejar ya las cosas que no me convenían poco a poco. Y fue un reto, porque yo vivía en una convivencia que no era agradable delante de Dios, pero el Señor me ayudó orando. O sea que sí se puede, en el Señor sí se puede, porque uno ora a Dios y Dios lo ayuda a uno a salir de donde está enredado. Amén, mi hermana Isabel. A lo largo de estos años que conoció al Señor, ¿cómo ha sido ese caminar con nuestro Dios? Maravilloso, es lo más maravilloso, porque decir que no hay pruebas o no tenemos dificultades, tanto en el Señor como sin el Señor tenemos dificultades, ¿verdad? Hay una escritura por ahí que dice que hay a justos que les suceden cosas de injustos, y hay a justos de injusto y justos de injusto, ¿verdad? Entonces uno entiende que la diferencia o la ventaja es que sirviendo a Dios tenemos a nuestro Dios de nuestra parte, ¿verdad? En cambio, el que no tiene a Dios no tiene paz ni tiene a quien acudir, acude a lo que se le presente. Pero qué bueno es cuando nosotros acudimos al Señor primeramente. Amén, así es. Este podcast se llama Mujeres de Fe. Queremos resaltar esas damas que sirven al Señor Jesús pese a todas esas adversidades. Mi hermana Isabel, ¿usted sintió en algún momento o en alguna etapa de su vida que no era valiosa o que no era valorada? Pues en sí, porque también viví mucho tiempo sola, mucho tiempo alejada. Digamos, no conocía a Dios, porque cuando uno no vive para Dios no conoce a Dios. Muchos dicen que sí, pero uno no conoce a Dios. Entonces qué bueno es cuando uno ya viene a Dios, y pues uno ve la vida como que no tiene importancia. Se va por ahí a fiestas donde tienen reunión de personas, pero cuando se llega a la casa sigue siendo el mismo vacío y el mismo solo, sin nada y sin vacío. O sea que el Señor fue el que nos dio valor, amén, nos hizo Amén, amén. Así es, sentir Señor, que nos da esas valor. mujeres valiosas. En este tiempo, ¿qué cree mi hermana que es un desafío espiritual, o qué desafíos espirituales afrontamos las mujeres, aquellas mujeres que queremos servir a Dios, que queremos entregarle nuestra vida por completo? De pronto, ¿qué desafíos o obstáculos podemos encontrar? Muchos obstáculos, porque a veces, por ejemplo, la mujer de hogar, ¿verdad?, que ya muchas veces no puede ir porque tiene que los hijos pequeños, digamos, tal vez a los cultos sí, pero que a un ayuno, que tal vez en los cultos de pronto el esposo no está muy de acuerdo que la mujer esté faltando, ¿verdad? Porque muchas veces uno ve mujeres que quieren de verdad de lleno, pero siempre hay el impedimento. Es diferente a una mujer sola, por ejemplo, mi hermana Ligia, ¿no? Ella puede llegar a la hora que quiera, pero ya uno cuando tiene otras cosas en la casa, ¿verdad? También no digamos que son estorbos, por decir, en ningún momento, ¿no? Sino son las obligaciones de la vida, ¿verdad? Los compromisos de la vida, porque la familia es muy importante. Primero Dios y después la familia. Pero sí, a veces hay
esos percances que a la persona le es dificultoso acercarse a Dios. Pero por encima de todo, para nosotros luchar por nuestra familia, tenemos que hacer todo lo posible por seguir enfrentando las cosas, ¿verdad? Buscándole por eso dice que la mujer sabia edifica su casa. Y de alguna manera o de otra hay que seguir adelante para que los hijos dejarles uno ese legado, ¿verdad? O ese camino. Que ellos vean en uno, porque sí ve uno en los padres. Yo vi en mi madre eso, a pesar de que no estaba ya con mi mamá, pero sí vi eso en mi madre. Entonces eso vale mucho, tiene mucha importancia. Amén. Vemos que la sociedad avanza en muchas maneras, pero ¿cómo ve usted, mi hermana, el tema de las redes sociales, las modas, todo eso que ha incursionando en nuestro tiempo? ¿Será que eso puede llegar a afectar a algunas de las damas o a las mujeres? Bastante, porque las personas o la iglesia, digamos, ese ya es el mundo dentro de la iglesia. Queremos o no, digamos queremos. La mayoría de mujeres quieren agarrar ese camino. Por ejemplo, que si se pintan el pelo, se lo quieren pintar, se lo cortan. Y eso no es agradable delante de Dios, porque Pablo dice por ahí, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en la iglesia del Señor. Eso se ve mucho. La ropa. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Muchos creen que la santidad la llevamos dentro, pero no, tenemos que ser luz. Entonces, ¿cómo somos luz si andamos con esas cosas? Queremos ser como cristianos, pero queremos ser como los de afuera. Entonces, no tiene sentido. Mi hermana, una experiencia, un milagro que de pronto nos pueda compartir en este momento, algo que el Señor haya hecho en su vida y que en este espacio nos pueda servir de edificación. Bueno, primeramente la salvación para nosotros, ¿verdad? Que aunque uno no piense, cuando no está en Dios, no piensa en la salvación, no piensa, pero ese es el primer milagro, lo más importante y lo más valioso. Y bueno, también uno en los hijos. Mi hijo varias veces iba a retiros con nosotros, cuando ya yo empecé a caminar. Él ya estaba grande, ya era un muchacho de 20 años arriba, y fue a convenciones, pero apenas levantaba la cara y miraba hacia arriba. Pero un día viendo una campaña en un barrio, ahí donde vivíamos, yo lo invité. Había habido ayuno, como 2 semanas de ayuno hubo. Uno ve el respaldo de Dios de verdad cuando le buscamos. Y le invité y dijo, no mamá, hoy no puedo. El último día de la campaña, que fue la semana completa, le volví a decir, hijo, hoy es el último día. Si usted tenía bien, vamos. Y ella ya estaba en la vida de él, no se había casado, pero estaba ahí. Y se fue con nosotros, y ella también se fue. Ese día, cuando el pastor empezó a invitar, empezó la gente a pasar, cuando estábamos orando, cuando yo siento es que él me agarra así y me lleva empujada hacia adelante. O sea, fue un llamado que el mismo pastor dijo que él no había, en tantos años, que llevaba más de 25 años, no había visto un llamado como el del hermano Jesús. Y también mi hija andaba toda chueca y querer que no, pero sí vale la pena. Una de las cosas, orar y esperar. Amén. Orar y esperar. Y Dios nos da la victoria en lo que nosotros estamos luchando. Pero la manera es orando y ayunando y buscando del Señor para que sea el respaldo de Dios y uno ve la gloria de Dios. Amén, amén. Bueno, para aclaración, el hermano Jesús es hijo de nuestra hermana Isabel. El testimonio que ella nos compartía es ese llamado que el Señor le hizo a su hijo. Mi hermana, ¿qué tan importante cree usted que es la fe? Este podcast se llama Mujeres de Fe. Lo más valioso, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le da y es galardonador de los que le buscan. O sea, aunque hayan momentos en que perdamos, como que nos desalentamos, como que perdemos aquello que de pronto venir la duda de que no se puede, pero sí se puede. En el Señor sí podemos. Amén, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y uno seguir siempre adelante, y nunca dar la espalda ni dar el brazo a torcer, sino es lo que nos lleva a nuestra salvación. Así como murieron aquellas personas, dice que murieron como viendo lo que no se veía, ¿verdad? Pero en Hebreos, entonces vemos que uno tiene que seguir adelante y en ningún momento desmayar ni retroceder. Él es nuestro refugio de generación en generación. Amén, amén. Mi hermana Isabel,
¿Qué sueñas para las futuras generaciones? ¿Cómo ves las niñas de la iglesia, las jóvenes de la iglesia? ¿Cómo la ves? ¿Cómo las ves en el pasar de los años? Sirviéndole al Señor, por fe sirviéndole al Señor, porque es cuestión de creer y declarar siempre que nuestros hijos y la familia de la iglesia son del Señor, como dice Josué, declarando siempre: yo y mi casa serviremos al Señor, y somos una familia en Cristo. Tenemos que siempre creer que no se van a ir de la iglesia, aunque uno vea como que a veces como que los ve más afuera que adentro. La tarea es creer, nunca darnos por vencidos. Yo a mi hija Solange siempre la declaré, aunque la viera, no la veía en la iglesia, yo dije: Señor, esa es suya. Siempre le dije: es tuya y pertenece arriba. Amén. Y Dios me dio la victoria. Hermana Isabel, son muchos años, ¿cierto? Que gloria a Dios por ello le ha permitido servirle. Amén. ¿Cómo sueñas que recuerden a la hermana Isabel? ¿Qué legado quieres dejar? Sirviéndole al Señor, digamos que nunca rendirnos, nunca, en ningún momento. Para mí, lo más hermoso y lo más valioso y lo más grande es vivir para Él, porque vivir para Dios es ser un ser de paz. Y si estamos en un problema o alguna dificultad, acudimos a Él inmediatamente. Podemos seguramente ir al cuarto, arrodillarnos, o qué bueno es cuando nos vamos a la iglesia y nos tiramos allá en el altar por X problema que uno tenga, y uno se para de allá como si nada estuviera pasando. Es más, puede ser resuelto ya el asunto de que, porque eso es ser en Dios. Entonces, de testimonio, que uno puede hacer de testimonio para las generaciones que vengan, para la juventud y para las damas. Les animo a las damas, esposas, que nunca dejen de, o sea, siempre tengan aquel versículo en su mente, que son las mujeres: la mujer sabia edifica su casa, que tengo que ser sabia. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, no ser un cristiano mediocre, sino fiel al Señor, en lo mejor, cada día queriendo imitar a Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y les animo a todas las mujeres a seguir al Señor, porque eso es lo más valioso y lo más grande y lo más hermoso y lo más importante. Amén. Mi hermana Isabel, la palabra del Señor es bastante especial, ¿cierto? Muy, muy bonita y ha saciado nuestras vidas, pero pues tenemos versículos o citas que nos han marcado en algún momento. Amén. ¿Tiene de pronto algún versículo o algún pasaje de la Biblia que nos pueda compartir? ¿Y por qué ha sido de bendición para usted? Bueno, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es un versículo muy importante y valioso. También el Salmo 90. Señor, Él es nuestro refugio de generación en generación. Es el versículo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Y por qué esos versículos, mi hermano? Dos versículos. ¿Por qué esos versículos? Porque eso para mí son muy importantes, porque Él es mi refugio, mi fortaleza, mi gran roca, a donde uno acude. Amén, amén. Un mensaje, mi hermana Isabel, que nos puedas dar a los jóvenes. Que nunca se alejen del Señor, que siempre sigan al Señor, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eso, somos como la flor que pasa, hoy es y mañana no es. Y a veces decimos: el día de mañana no se sabe, ¿verdad? Es hoy, pero a veces ni siquiera es un rato. Entonces, a los jóvenes les digo que vivan para Dios y que nunca se alejen del Señor, sino que siempre se mantengan ahí, firmes, sin un paso atrás, nada de eso. Él es nuestra roca y nuestra esperanza. Amén. Mi hermana, este podcast se llama Mujeres de Fe, y pues usted es una dama, gloria a Dios por eso, que le sirve al Señor, y que como mujer sabe que enfrentamos retos, obstáculos, y como todo ser humano tenemos dificultades. Pero ¿qué mensaje podría dar a las damas jóvenes, a las damas ancianas? Porque pues todas se enfrentan dificultades o procesos diferentes en cada etapa de su vida. ¿Qué palabra nos podría expresar en este momento para esas mujeres? Que nunca pierdan la fe y el amor hacia Dios, sino que cada día podamos vivir en el primer amor. O sea, que Dios sea nuestra prioridad, nuestro primer lugar es lo más importante, porque para sufrir, decir como muchos dicen: no, es que es tan difícil para los jóvenes, dicen varios, los oye uno en el altar, pero no es así, porque sin Dios se sufre más y es peor, porque ¿dónde está la esperanza? No hay esperanza.
En cambio, en el Señor es nuestra esperanza. ¿Para quién es la promesa? Para el justo. El justo en su muerte tiene esperanza. El justo por su fe vivirá. Entonces, ¿por qué no vivir para Dios, que es la mejor vida? Es nuestra paz. Cuando estamos enfermos, ¿a quién acudimos? A veces la pastilla no, o la pasta no resuelve ninguna cosa. Vamos al médico y muchas veces seguimos peor. Entonces, ¿por qué no tener ese Dios que es nuestro todo, nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro compañero, nuestro Padre, amén, nuestro amo y Señor? Es tanto que no hay caso para retroceder. Amén, amén. Siempre para adelante con el Señor. Amén. Amén, así es. Damos gracias al Señor por este bonito espacio. Gracias a la hermana Isabel. Gracias, mi hermana, por atender este espacio, por compartirnos esas palabras tan bonitas. Amén. Y que el Señor siga guiándola, siga amén, formándola cada día más como esa hermosa mujer que Él hoy nos acompaña. Damos gracias a Dios por todos aquellos que logran visualizar este tipo de contenido. Aclaramos que cada una de las invitadas es una dama muy especial que ha vivido circunstancias diferentes, etapas diferentes, épocas de la vida diferente, pero aún así resaltan que el Señor Jesús siempre ha estado con ellas. Que el Señor Jesús les bendiga. Esto fue Mujeres de Fe.